Pulamuen, Marimari Compuche, Compuhuenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walking Town TV. Comenzamos la jornada de este viernes, último día de la semana, pero terminamos con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía. Como en todas las ediciones, vamos a conocer las efemérides de la agencia Telam para este viernes 16 de octubre. Ahí pasaban las efemérides para este día viernes 16 de octubre. Ahora comenzamos con la primera nota para el día de hoy. Trabajadores de la empresa Mibus que mantienen el paro del servicio volvieron a cortar la ruta nacional 40 en el acceso este de Bariloche a la altura de Las Chacras, en reclamo del pago de salarios que adeuda la empresa. Desde la UTA Bariloche indicaron que en la reunión con el intendente recibieron respuestas pero no soluciones. El viernes se cumplió una semana del paro de colectivos. Bueno, arrancamos con el corte de ruta como habíamos anunciado en comunicado oficial a través del gremio ayer. Esto arrancó a las 8 de la mañana, viene con cortes parciales, cada 20 minutos se liberan ambas manos. Así que el panorama que tenemos ahora es bueno, este que están viendo ustedes, la aglomeración de los vehículos, así que por ahora hay algunos que se enojan, ¿no? Así que, pero bueno, venimos avisando de no obtener resultados o respuesta. Esto se va a ir agudizando cada vez más, el plan de lucha es así que por ahora no hemos tenido respuesta, así que estamos en esta situación. Bueno, ayer entregamos el petitorio al señor intendente, él obviamente lo recibió, también sigue preocupado porque no le encuentra la vuelta. En el sentido de que no logra que el transporte esté en la calle, que es el primer servicio esencial no solamente en Bariloche, sino en el país, o todo lo que es el interior prácticamente está paralizado. Se debe a la falta de presupuesto que hay para que el transporte esté circulando en estos momentos, así que estamos en una situación compleja nosotros que dependemos hoy de los subsidios, teniendo en cuenta que acá solamente contamos con el subsidio nacional y el provincial. No hay aporte de la comuna, así que eso dificulta más aún todavía. El poder concedente desde ese punto no puede garantizar el transporte al usuario, así que el conflicto y la situación es problemática y ya llevamos más de una semana parado y no obtenemos ningún tipo de respuesta. No se dijeron palabras directas, pero bueno, el hablar de una rescisión de contrato o una reestructuración del contrato también implica de que la fuente laboral corre peligro, entonces es una situación que nos preocupa, nos alarma y si no hay un plan B, creo que eso es la parte que nos perjudicaría de lleno al trabajador, ¿no? Son un abanico de posibilidades, ¿viste? Entonces, pero en ese abanico de posibilidades también está, si hay una reestructuración, perder trabajo, ¿viste? Y hoy el gran inconveniente que tiene la empresa esta es la masa salarial. Entonces, si hay una variable de ajuste, siempre va hacia el trabajador. Entonces, esa es la parte que nosotros no aceptamos. El gremio no va a acompañar, obviamente, el gremio está para defender a los trabajadores.
Así que ante esa situación es que estamos con este plan de lucha y bueno, como te decía anteriormente, al no obtener respuesta, la vamos a ir endureciendo día a día y está la clara cuáles son los resultados, cómo nos estamos manifestando. En esto están todos los trabajadores, así que estamos en una huelga, te diría, histórica acá en Bariloche, ¿no? Pero bueno, la única manera es que se cancele lo adeudado hacia el trabajador y después, obviamente acá no se termina con pagar al trabajador, hay que generar política de transporte, como transporte esencial, esto tiene que estar garantizado. Desgraciadamente se le está generando muchas complicaciones al usuario y hay gente que tiene que caminar mucho porque no alguien va a ir a trabajar, a hacer unos pesos para llevarse el día a día y perderlo en un remis. Así que ante esa situación la verdad que es bastante preocupante para todos, no solamente para el trabajador del volante. Se cumple una semana ya del inicio del paro y uno por todo lo que va viendo, bueno, ve que no hay posibilidades de un retorno de transporte urbano, ¿no? Por ahora o hasta el momento en Bariloche. Mirá, hoy por el panorama que tenemos, que nos vienen pintando desde lo que es la parte ejecutiva de la municipalidad, nosotros vemos que hasta la semana que viene no va a haber transporte acá en Bariloche y al margen de eso también hay que sumarle que quizás a nivel nacional haya un conflicto, se sume un conflicto más y quizás tengamos una semana más larga por delante. Entonces la verdad que es preocupante todo lo que se está empezando a vivir con el transporte. ¿Qué les significa a ustedes como familia de trabajadores, de choferes, de tener que estar en esta situación? No, es preocupante porque a nosotros estar con los colectivos detenidos o estar acá no nos sirve porque no estamos llevando lo esencial que es el cobrar el sueldo y a su vez afrontar nuestro compromiso con deuda, la canasta básica diaria. La verdad que eso hoy se está dilatando mucho y nos está generando muchas complicaciones a todos. Hoy estamos todos en la misma. La idea acá es hacernos sentir, que nos escuchen y que nos den respuesta por sobre todas las cosas. Hoy vemos que nos escuchan pero no obtenemos respuesta. Bariloche comienza este viernes 16 a recibir a los primeros visitantes que en esta primera etapa provienen del Alto Valle con el lema "La naturaleza quiere volver a encontrarte". Es algo histórico porque Bariloche después de 8 meses reabre sus puertas al turismo, es la primera del país y esperamos seguir ampliando. Así lo remarcó Gastón Burlón, secretario de Turismo Municipal. Por un lado optimista y por el otro lado es duro, ¿no? Decir que es un regreso histórico, porque después de 8 meses, por primera vez en la historia, Bariloche reabre sus puertas al turismo, algo que tanto necesitamos, y sí, estamos muy ansiosos de que empiecen a llegar. Va a ser después del mediodía, porque podían salir de Roca o del Valle a partir de las 8 de la mañana, así que hasta después del mediodía, 1 o 2 de la tarde, no creo que llegue el primero. Va a haber gente esperándolos en las chacras, que es donde se va a hacer el control, y para recibirlos, son guías de turismo, ¿no? Que le van a dar un regalo a los primeros 10, al primer auto que llegue, guía lo va a invitar a venir al centro cívico y acá lo va a recibir el intendente con un poquito más de regalos. Así que estamos muy ansiosos y esperanzados de que esto salga bien y que podamos seguir avanzando en cuanto a tiempos, digamos, que puede venir la gente y en cuanto a cantidad de personas, ¿no? Para esto seamos conscientes que va a depender de todos nosotros. Tenemos que cuidarnos, seguir apostando a poder abrir y poder trabajar. Hoy lo que necesita la ciudad es el trabajo. Entonces, esta prueba podríamos llamarla como prueba piloto, ¿no? ¿Es la primera en el país que se hace con relación al turismo? Sí. Yo le diría una apertura paulatina del turismo más que prueba piloto, porque la idea es ya no cerrar, ¿no? O sea, ir creciendo cada vez más en cantidad de gente y en destinos de los cuales puedan venir turistas. Aerolíneas ya nos confirmó que el 20 tenemos el primer vuelo, va a ser un vuelo el 20, uno el 23, el 24 y el 25 en principios. No se sabe si pueden venir turistas, en primera instancia es para esenciales, pero bueno, ahí en el DNU que hizo Nación hay como una ventana que habla de que Iguazú y Bariloche podrían no ser solo para esenciales. No lo tenemos confirmado, estamos a la espera de eso, y eso también ayudaría a poder empezar a crecer con la cantidad de gente, ¿no? Y los destinos de los cuales pueden venir los turistas. En esta vuelta al turismo, ¿cuántas personas o cuántos turistas son los
los autorizados o por lo menos los que se va a permitir entrar a Bariloche? En esta primera instancia, con esto del Alto Valle de Río Negro, eran 500 personas que se había autorizado a partir de hoy. Se inscribieron unas 200, no vi ahora, pero cambia, 250 personas. Hay mucha gente que está preguntando si puede venir después. Estamos trabajando eso con provincia para ya poder comunicar, ¿no? que se va a seguir y que pueden venir. Pero todo suma, hay que empezar a mirar el vaso medio lleno y meterle a esto buena onda, aunque sé la situación que estamos pasando todos, somos conscientes. También somos conscientes que no le va a mover la aguja económicamente esto a la ciudad, pero es un puntapié inicial. Tenemos que empezar, por algo se empieza, y empezar paulatinamente fue el plan que diseñamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las condiciones o los requisitos para que aquel turista que quiera venir a Bariloche tenga en cuenta y vaya cumplimentando? Mira, lo primero que tiene que hacer es sacar la reserva hotelera en un hotel que se haya registrado en este plan de apertura. Este hotel le va a poder dar un permiso de ingreso a la ciudad mediante una plataforma que generó el municipio, con un usuario y contraseña que se le otorgó. Después de eso tiene que sacar un seguro de asistencia al viajero que le cubra COVID, bajarse la aplicación Circular Río Negro, subir todo ahí y venir a disfrutar. La provincia va a hacer un testeo gratuito, rápido, que va a estar puesto en el CUI, en principio, y después también va a estar en las chacras para aquel que por ahí no cumplió por la ruta que tenía que venir, que era por la 23 y vino por el valle, poder hacérselo también en las chacras. Bueno, ¿la expectativa, Gastón? Muy alta, esperamos poder seguir adelante con esto. La única salida que tenemos, gente, es trabajar. Para esto tenemos que ser conscientes que la única vacuna hoy en día somos nosotros mismos. Hablan de que la vacuna va a llegar a mediados del año que viene. Imagínate sin trabajar Bariloche desde marzo de este año hasta mediados del año que viene. Imposible. Así que tenemos que cuidarnos cada uno. Hace 6 meses nos vienen enseñando cómo nos tenemos que cuidar. Tapaboca, nariz, lavado de manos y distanciamiento. Con estas 3 normas creo que podemos encontrar el equilibrio que tanto necesitamos entre la economía y la salud y poder salir adelante. La gente, se necesita el trabajo. Bueno, de alguna manera también, obviamente, las cámaras empresariales lo han solicitado, los sindicatos lo han solicitado, todos, digamos, están con esta expectativa, ¿no? De qué va a pasar y cómo se inicia y se avanza de ahora en más, ¿no? Sí, estamos todos unidos. Este plan se armó entre todos, ¿eh? Acá trabajó la provincia, los sindicatos, de los privados, el municipio, salud. Todos trabajamos en este plan, todos estamos comprometidos en esta reapertura, y todos deseamos poder seguir cada vez creciendo en cantidad de gente y extender en el tiempo, ¿no? Y ya no cerrar, empezar a trabajar. Pero para que esto suceda, te repito, tenemos que ser responsables cada uno de nosotros y cuidarnos. La intendenta de la vecina localidad de Dinahuapi, Mónica Balseiro, indicó que es justo el reclamo de los trabajadores de Mi Bus, aunque el corte de la Ruta 40 genera quejas y complicaciones para trasladarse hacia Bariloche. Balseiro informó que por el momento el servicio interurbano de pasajeros está funcionando sin inconvenientes. Además agregó que recientemente se sumó un refuerzo los días sábados en el primer servicio de las 9 de la mañana, allí desde Dinahuapi a Bariloche, y un servicio a las 20 horas de Bariloche a Dinahuapi. El corte es un reclamo genuino, están ellos en jurisdicción de Vialidad Nacional. Esto pasó lo mismo la vez pasada con los gastronómicos que se ubicaron en el mismo lugar. El tema es que están dentro del partido de San Carlos de Bariloche y sobre jurisdicción nacional. Por supuesto que perjudica muchísimo a los vecinos de Dinahuapi que tienen que ir a trabajar o que tienen que ir al médico o distintos motivos. Pero bueno, están dejando transitar cada 20 minutos más o menos. Yo espero que esto no perjudique mucho porque en realidad yo entiendo el reclamo por un lado, pero por otro lado los perjudicados son los vecinos de acá. Así que bueno, es solo a la mañana el corte, es más corto lo que está haciendo UTA, tanto hace 2 días como hoy. Así que bueno, supuestamente a partir de las 11 de la mañana se libera la ruta.
Bueno, ¿de qué manera viven los vecinos las manifestaciones? Aquí al municipio llegan quizás quejas o pedidos de intervención. Sí, por supuesto, quejas hay siempre. Digamos, el vecino que tiene que llegar a trabajar y tiene que estar 20 minutos parado en la ruta, obviamente es complicado. Los reclamos llegan, no me llegan a mí directamente, hay comentarios en las redes sociales, pero bueno, todos tenemos que entender que, digamos, que es un derecho que tienen los trabajadores a hacer el reclamo, que es jurisdicción nacional, que ni siquiera nosotros podemos intervenir, y que ni siquiera están dentro de lo que es el ejido de Inahuapi. Yo la vez pasada, con el corte de UTCRA, hablé con el gremio, me acerqué al lugar, era mucho más largo, lo que hacían ellos era hasta las 5 de la tarde, me acerqué, pedí que el colectivo y los esenciales o los que iban a trabajar que los dejaran circular. Bueno, tengo entendido que el colectivo sí lo dejan circular, como para que no tenga ese retraso, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el transporte de las rutas está circulando. No se adhirieron al paro. Así que bueno, sí, quejas siempre hay y siempre va a haber. Hay un decreto nacional que prevé que el transporte interurbano, porque es interurbano el que viene acá, circula cada 2 horas. Nosotros, cuando se abrieron más actividades en Bariloche y hubo más vecinos que tuvieron que ir a trabajar a Bariloche, le solicitamos a la gobernadora que autorice cada 1 hora, ¿sí? Y un poco más extenso el horario. O sea, de lunes a viernes está circulando de 8 a 20, tanto de Bariloche hacia acá como de acá hacia Bariloche, cada 1 hora. Los sábados y domingos sigue el horario cada 2 horas de 9 a 18. Bueno, los últimos sábados hubo algunos inconvenientes porque hay gente que va a trabajar los sábados también, en comercio y demás. Así que nos reunimos con el dueño de la empresa que estaba en la zona, con los concejales, con el delegado de transporte de la provincia y bueno, llegamos al arreglo que el colectivo los sábados iba a ser de 8 a 20, también cada 2 horas, porque eso si no lo tiene que autorizar la gobernadora. Este último sábado no hubo reclamos, o sea que aparentemente alcanza. Ahora, si hay algún horario pico donde el colectivo es necesario para más gente de la que entra sentada, quedamos con el dueño de la empresa que se iba a evaluar y en todo caso se ponía un refuerzo. Ahora hay un refuerzo a las 9 de la mañana, pero llega hasta las 20, no hasta las 18. Así que bueno, este último sábado fue el primer sábado con ese horario. Esperemos que sea suficiente. Si no, siempre está la posibilidad de charlar y de coordinar y de dar algún otro servicio. La empresa recibe un subsidio de provincia, recibe el pago por parte nuestra de los pasajes de seguridad de discapacitados, salud pública. Está incluido el tema del boleto estudiantil, aunque ahora no haya clases. Nosotros firmamos un acuerdo con la empresa, nos hacemos cargo de esos pasajes, prorrateado durante todo el año, ¿sí? No solo en la época escolar, porque quedarían los otros, seguridad, salud y discapacidad, para todo el año. Así que prorrateamos para todo el año este aporte, que lo pagamos puntualmente. El problema que tiene la empresa y que tiene Mi Bus también es que no están recibiendo el subsidio nacional. Ahora tenemos una invitación a toda la comunidad de Bariloche, ya que la comisión organizadora de la carrera de Miguel invitan a todos a participar de esta carrera de Miguel de manera virtual. En su 15ª edición convocan a construir banderines con formatos libres, realizar en stencil el número 422, que era con el que corría Miguel. En este año la carrera de Miguel se conmemora en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el mes de marzo, aunque este año, antes de la pandemia, se había definido realizarla el 24 de octubre. Sí, acá estamos organizando la 15ª edición
de la carrera de Miguel, que este año, por la particularidad de este contexto que nos está tocando atravesar, va a ser virtual. El año pasado, en 2019, habíamos definido que en 2020 íbamos a estar haciendo la carrera el 24 de octubre, el sábado 24, que iba a ser la carrera con un festival cultural. Pero bueno, y en esa semana, digamos que es la semana por el derecho a la identidad, íbamos a estar con distintas propuestas. La idea era justamente poder ir articulando con las instituciones educativas, que son con las que venimos trabajando fuertemente de los distintos niveles, durante todo el año para llegar a esa semana con propuestas claras. En este contexto, bueno, fue súper complejo, así que vamos a estar haciendo actividades la semana próxima y el sábado 24 también. Así que estamos convocando a la comunidad en general, a los corredores, los participantes, quienes quieran sumarse a estas propuestas, que son virtuales, ¿no? Una es la construcción de banderines, que son libres, pueden ser con pinturas, frases, dibujos, lo que quieran hacer acerca de los ejes que trabajamos en la carrera, que es les nietes desaparecidos que todavía nos faltan recuperar, la historia de Miguel, ¿no? ¿Quién es Miguel Venancio Sánchez? ¿Por qué siguen corriendo? ¿Cómo los interpela? La importancia de la memoria, la verdad y la justicia. Eso por un lado. Por otro, sino también estamos invitando y convocando a armar el stencil con el que corría Miguel, con el número que corría Miguel, que es el 422, y de eso estamos pidiendo que nos envíen imágenes, registros, ¿sí?, a 2 números de WhatsApp. Uno es el 2944 80 52 64 o al 2944 96 22 47. Nos pueden ir mandando las imágenes con sus nombres, las instituciones, si es que están trabajando con alguna institución, que nosotros con eso vamos a estar haciendo un video que vamos a estar presentando el sábado 24, que era el día de la carrera. También se pueden comunicar por las redes, ¿no?, para hacernos llegar toda. Ahora cuando terminemos paso las redes, pero bueno, eso es por un lado, ¿no?, esas propuestas que son virtuales. Después también hemos construido propuestas pedagógicas para los docentes, para que trabajen en estas semanas, así que para el nivel inicial, primaria, escuela de adultos y secundaria. Así que también, si quieren recibir esas propuestas, se pueden comunicar a estos números o por las redes sociales, al Facebook Carrera de Miguel Bariloche, Instagram Carrera de Miguel Bariloche, la Carrera de Miguel Bariloche, o al correo que es carrerademiguelbariloche@gmail.com. Y también vamos a estar haciendo el jueves 22 un conversatorio en el marco de las 6ª jornadas de educación física que hay en el CRUB. Vamos a estar haciendo un conversatorio que estamos viendo si lo vamos a transmitir en vivo ahí por YouTube o lo vamos a grabar y después lo vamos a subir a YouTube, con Vera Jarach, que es una madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Vamos a estar ahí trabajando y charlando con ella un rato. Así que, no sé, esas son las propuestas que estamos trabajando y teniendo para estas semanas. Bueno, ¿hasta qué fecha o día tienen tiempo todas las personas que quieran hacerse eco o participar de esta convocatoria? Buenísimo, sí, porque en realidad vamos a estar recibiendo por las redes y por el WhatsApp hasta el jueves 22, para que nos dé el tiempo justamente de editar todo lo que nos llegue al sábado 24. Así que hasta el jueves 22 recibimos por estos medios. Bueno, Daniela, recordanos brevemente quién fue Miguel, para aquellos que no lo conocieron o para aquellos que no saben muy bien acerca de su historia. Miguel Venancio Sánchez fue un desaparecido en la dictadura. Lo desapareció el 8 de enero de 1978. Él era un militante, ¿sí?, de la Juventud Peronista. Era a la vez también deportista, ¿sí? Primero transitó por el ámbito del fútbol, después por cuestiones económicas se dedicó al atletismo y de hecho era un gran atleta. Corría siempre la carrera de San Silvestre. Justo cuando lo desaparecen, él venía de correr en Brasil, estaba llegando a la Argentina y bueno, cuando fue desaparecido. Y también es poeta, era poeta, así que como que la historia de Miguel nos interpela a muchos desde distintos lugares, ¿no? Desde su compromiso, su militancia por un lado, desde lo deportivo por el otro y desde lo artístico, ¿no?, desde su poesía que nos invitaba también a soñar otros mundos posibles. Así que Miguel es parte ya de nuestra historia, de acá, de Bariloche, de nuestra historia personal, lo sentimos parte de nuestra identidad
y lo hacemos carne, ¿no? Y lo traemos con toda esta propuesta, o sea, a Miguel y a los 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora vamos a compartir un informe de Barricada TV. Un grupo especial de la policía reprimió violentamente un acampe pacífico. Se trata de integrantes de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino y pobladores del lugar que realizaban actividades en defensa del río Nahueve. En el norte neuquino hay un proyecto de construcción de una represa multipropósitos de aprovechamiento del río Nahueve. No se realizó una audiencia pública para consultar a la población sobre este tema. En este momento, en el norte neuquino, hay un proyecto de construcción de una represa multipropósito de aprovechamiento del río Nahueve. Y bueno, los vecinos se oponen por distintas causas. Primero que nada, la irregularidad con la cual empieza toda la construcción de la obra, ¿no? No se convocó a una audiencia pública formal, sino más bien a una reunión con algunos vecinos más cercanos de Los Carrizos, de Villa Nahueve, perdón, y no hubo una audiencia pública convocando a todos los pobladores de la zona que va a estar afectando la obra. Justamente al no haber una audiencia pública, no se explicó con detalle cuál iba a ser el impacto socioambiental concreto que iba a haber en Villa Nahueve al construirse la represa. El día lunes 12 de octubre llevan adelante una caminata por la villa junto a vecinos de Los Carrizos y del lugar y se encuentran con que estaban ingresando camiones de San Luis y de Mendoza que no estaban cumpliendo los protocolos correspondientes y que estaban destrozando por completo el lugar, así que lo que deciden es acampar ese día e impidiendo también el acceso de las maquinarias y de los camiones que venían llegando desde San Luis y desde Mendoza. Y nuevamente el miércoles a la 1 de la tarde ya ingresan a propiedad privada aduciendo que una de las propietarias del terreno había firmado una orden de desalojo, había avalado una orden de desalojo, sosteniendo que los compañeros estaban ahí de manera ilegal, usurpando terreno. Entran al territorio en el cual ellos estaban sosteniendo el campamento y empieza toda la represión que se puede ver en videos. Desde allí empieza todo un nuevo camino porque muchos tuvieron que correr para esconderse, al resto de los compañeros se los llevan todos en un solo patrullero, a 15 compañeros, y los pusieron a todos juntos en una cárcel sin respetar los protocolos correspondientes. Ellos esperan no haberse contagiado de COVID-19, nada les asegura eso, en este contexto pandémico, encima no solo estar temiendo por la represa, por el impacto que puede generar o por las acciones represivas que puede haber, sino también estar preocupados por la salud, es todo un tema. Y bueno, luego de la formulación de cargos, se les liberó aproximadamente como a la 1:30 de la mañana y no se les quería devolver sus pertenencias. Bueno, se llevan a un menor detenido que le liberaron, que él denuncia también en un audio, que no solo lo golpearon a él, sino que a su mamá la golpearon en la cara. Su mamá es platera de una comunidad de los Miches, Antiñipiquiñán, y bueno, a ella la arrastraron por el suelo y se le subió la presión, tuvo un pico de presión y terminó internada, así que bueno, hoy se pudo hablar con ella, estaba en buenas condiciones y todos los compañeros fueron liberados. Hoy a la mañana hubo una manifestación en frente de la Fiscalía de Chosmalal, se acercaron todos los compañeros que pudieron, el gobernador Omar Gutiérrez, el ministro Jorge Brillo, el presidente de la Comisión de Fomentos, Carlos Bustos, y el fiscal Fuentes, son responsables por todo el accionar represivo. No es solamente la policía, sino que el Estado es responsable por lo que pasó el día de ayer y no podemos dejar de mencionarlo.
Ahí pasaba el informe de Barricada TV. Ahora nos vamos a una breve pausa. Estamos de regreso con más información y más novedades en breve. Inicio de espacio publicitario. En el mundo hay más de 476 millones de indígenas, provenientes de 90 países. Los pueblos indígenas son los responsables de la conservación de la biodiversidad del planeta, por lo que su rol siempre fue crucial para la humanidad. Sin embargo, el reconocimiento de sus derechos solo empezó a discutirse en la ONU a partir del año 1984, con la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 por los estados, los pueblos indígenas lograron el reconocimiento de sus derechos colectivos como el derecho a la autonomía y libre determinación para determinar libremente su condición política y decidir sobre su desarrollo económico, social y cultural. El derecho a la igualdad y no discriminación para que se implementen mecanismos que prevengan y eliminen todo tipo de discriminación contra ellos. El derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre las medidas que los estados quieran tomar y que afecten a los pueblos indígenas. El derecho a la salud y al ambiente sano, para garantizar su vida y supervivencia. La ONU ha establecido mecanismos para promocionar y vigilar la implementación de la declaración. Pero luego de 13 años de que la declaración fuera adoptada por la Asamblea General, todavía hay compromisos pendientes, como reconocer los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas, garantizar el derecho pleno al consentimiento previo, libre e informado, e implementar espacios que permitan la discusión y construcción de políticas con pertinencia cultural, entre otros. Sabemos que no es fácil y que todavía nos faltan unos días más. Sabes que esto es por el bien de todos. Por eso te pedimos, si sabes de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio o de casos de abusos por parte de la fuerza de seguridad, llama al 134 y denuncia, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer al virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, el informativo de Walking Toon TV, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce el castellano de nuestro informativo. Ahora vamos a compartir otra nota, tiene que ver con los hijos de Orfelina Peña. Están ofreciendo un bono contribución para pagar una prótesis de rodilla para su madre que vive en el paraje de Pichileufu. La obra social no cubre el costo de la prótesis de 200.000 pesos, entonces los familiares tienen 30 días para adquirirla. Para poder colaborar, se pueden comunicar con Cristian Peña al celular 2944 28 92 26. Así que para poder colaborar con esta familia y que su mamá pueda conseguir esta prótesis, lo pueden hacer allí. Le repito de vuelta el teléfono: 2944 28 92 26. Acá estamos haciendo un bono contribución a nombre de Orfelina Peña. Ella es del paraje Pichileufu, es mi madre. Porque la prótesis nos sale 200.000 pesos. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que qué le pasó a doña Orfelina? Ella tuvo un desgaste de rodilla y bueno, se le complica para caminar. En realidad el médico ya le había dicho que tiene que estar con los pies levantados, porque hasta que se haga la operación. Sí. Había una prótesis que nos salía más barata, pero el tema es que había que operarla cada 3 años.
y cada 3 años ya la edad ya no va a resistir la operación. A ver, para ordenarnos, Cristian. Sí. Orfelina es su madre, ¿no? Sí. Ella vive en el paraje Pichileufu, vive en una zona rural, digamos, vive en el campo. Sí, ella vive en una zona rural. Bueno, está ahora, tenemos la ayuda de mi hermano, uno de mi hermanos, el que vive al lado mío. Él está acompañándola, pero se nos complica a veces para conseguir la plata para la prótesis. Bueno, tuvo este problema de las rodillas y, bueno, necesita una prótesis. ¿Cuánto está saliendo? ¿Cuánto está costando esta prótesis? Esta prótesis nos dieron ahora 30 días para juntar 200.000 pesos, que nos sale la prótesis. Y bueno, por eso hicimos el bono contribución de un chivo, un cordero, una bolsa de harina de 25, 5 litros de vino y un pack de gaseosa de 1,5 litros, para sortear el día 19 de diciembre. Pero mientras de eso nosotros con mi otro hermano Daniel, se pidió préstamo para poder juntar la plata y bueno, ahora tenemos que devolver también. Así que también es otra lucha para juntar la plata y devolver. Bueno, Cristian, ¿obra social tiene Orfelina? Sí, ella tiene IPROS. IPROS lo único que nos dijo era que lo cobraba 2 días se hace cargo 2 días de internación y la cirugía. Pasando de 2 días ya tenemos que sacar plata del bolsillo para poder aportar o traerlo a casa. ¿Dónde tiene que realizarse esta prótesis de rodilla, Cristian? ¿Su madre dónde la tiene que hacer? Y acá en Bariloche. Estamos haciendo, mi hermano Daniel se está encargando del tema de los papeles para hacer la operación ahora en noviembre. Le habían dado fecha a él. Bueno, por lo visto, este monto de 200.000 pesos no lo cubre la obra social. No lo cubre el tema. Ese es el gasto de una prótesis que nos están pidiendo. Así que en este momento estamos juntando la plata con el bono contribución. No hemos tenido ayuda de ningún lado, únicamente, bueno, más allá que nos han prestado plata conocido y préstamos que hemos pedido y así estamos juntando la plata para llegar al monto de la prótesis. Por ahí da un poco de bronca, indignación, porque ella trabajó toda su vida y para que le salgan con esto, entonces la obra social cuando te quiere sacar plata, te saca plata y cuando realmente lo necesitas para la urgencia, desaparece. Más ahora tienen el respaldo de esta enfermedad que salió ahora, que atrasan todo, porque no tenés dónde reclamar, no tenés dónde ir, porque todo por teléfono te atienden cuando quieren y si ya te conocen el teléfono, ya directamente ni te atienden. Es así, pero bueno. Sí, los tiempos también de una obra social no es los mismos tiempos de Orfelina, ¿no? Que necesita rápido este implante, ¿no? Esta prótesis. Sí, a ella se le complica por el tema de que ella está en el campo y en el campo no se puede estar tranquilo, porque siempre hay mucho para hacer y si no lo hace el dueño de casa, no va nadie a hacerlo, así que tiene que moverse. Y las piernas, lo que ella necesita es para poder caminar bien y ya no levantarse con dolores ni acostarse con dolores. Eso es lo que... Y uno como hijo, yo como hijo me preocupo y estoy haciendo lo posible para sacar a mi madre adelante. Cristian, le agradecemos mucho y vamos a estar atentos a ver qué novedades hay a propósito de este bono contribución y esta prótesis, ¿no?, que necesita su mamá. Bueno, desde ya muchísimas gracias y bueno, le deseo lo mejor y muchas bendiciones para todos y de ya gracias a todos los que están colaborando conmigo. El concejal de Juntos Somos en Río Negro, Carlos Sánchez y Puentes, habló de todos los alcances de la reunión del intendente con los trabajadores de MIBUS. Si hay algún cambio de empresa, hay que decir que está la seguridad de los 230 trabajadores que siguen con sus derechos adquiridos
enfatizó Sánchez y Puente. Sí, a ver, me parece que tenía que ver con afianzar ese mensaje que se les dio, o por lo menos el mensaje que le hicimos llegar a los referentes de la UTA acá en el centro cívico, en la movilización que se dio en el día de ayer. Los recibió el intendente Gustavo Genuso. Nos parecía importante también que participe el concejal Gerardo del Río, que él es nuestro representante como consejo en la comisión del seguimiento del transporte urbano. Bueno, ahí lógicamente la UTA pudo exponer la situación de cada uno de los trabajadores, la situación de dificultad y el atraso en el cobro de sus saberes en tiempo y forma. Y por otro lado, ver desde el Ejecutivo Municipal cuáles eran las posibilidades de poder acelerar esos pagos, qué gestiones se habían hecho, y ahí es donde el intendente pudo confirmar una situación que se va a dar a partir del mes de noviembre, que es posible, o por lo menos es hasta donde el municipio puede aportar, que es adelantar el pago del subsidio provincial, ¿sí?, a los primeros 5 días hábiles del mes, cuestión que ya tengan esa parte depositada y no tengan que esperar por ahí hasta el día entre el 15 y el 20, que es lo que normalmente ingresa ese importe, lógicamente después a la espera de lo que son los aranceles mensuales que vienen del gobierno nacional. Eso ayudaría por lo menos a que parte del pago esté antes. Lógicamente después se depende de que ese importe que entra a través del Estado Nacional rápidamente la empresa lo derive, ¿no?, a la cuenta de sus trabajadores, porque no es el municipio el que recibe ese subsidio, sino directamente la empresa. Bueno, acerca de también la incertidumbre que había generado los dichos del intendente acerca de una posible o no posible rescisión del contrato de la empresa, ¿qué es lo que se pudo hablar o aclarar, no? Sí, se aclaró básicamente que el análisis en relación al cumplimiento de ese contrato está, y qué es lo que se le exige a la empresa, y es por ahí lo que no se está cumpliendo. Entonces pareciera que la única herramienta que queda es la rescisión de ese contrato. La realidad también es que no se quiere llegar a ese punto, porque es el punto más conflictivo, el punto más largo, porque siempre también es intención del intendente tener en cuenta todos los derechos que ya tienen adquiridos los trabajadores, ¿no? O sea, que si hay algún cambio de empresa, que ellos puedan tener la seguridad que van a seguir los 230 trabajadores con su puesto de trabajo, con su antigüedad, con todo lo que le corresponde como derecho laboral. Por lo tanto, es a donde no se quiere llegar. Entonces, es poder aunar los esfuerzos que puede hacer el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional, rever cuestiones de frecuencias, que eso quedó como un análisis para la Comisión de Seguimiento de Transporte, para ver si realmente puede haber un mayor ingreso de la empresa si es que se trata de volver a la cantidad de frecuencias que había habitualmente. Bueno, todas esas cuestiones que hay que empezar a analizar tienen como objetivo principal la recaudación, y que eso pueda cubrir en tiempo y forma el salario de los trabajadores. Bueno, desde el municipio está, digamos, el compromiso de acompañar en las gestiones que más se pueda para que en algún momento vuelva el servicio de transporte urbano que lleva más de 7 días, ¿no? Sí, ahí me parece que lo que destrabaría esto rápidamente es que durante la semana que viene ya estén depositados tanto el subsidio provincial, que eso daría un aire, la posibilidad que se le había solicitado a la empresa del 50% de los aranceles para este mes, que creo que eso estaba en condiciones la empresa de hacerlo, y después, una vez entrado el subsidio a nivel nacional, se completaría la deuda que tienen los trabajadores, que no tienen que ver solamente con el sueldo de este mes, sino también con algunos incentivos que venían de meses anteriores. El presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Deliberante, el concejal del partido Unión y Libertad, Gerardo del Río, se refirió a la reunión con los trabajadores de Mi Bus, la UTA y el intendente por el reclamo salarial. Entre otros puntos, Del Río planteó que el tema del transporte urbano de pasajeros en Bariloche es una situación más profunda,
que está condicionada a los subsidios con presupuestos muy diferenciados entre el AMBA y el interior del país. Se desarrolló una reunión con los trabajadores, ¿no es cierto?, con los representantes de UTA, con el intendente, y en el cual yo también participé, para más que nada seguir trabajando con respecto a la situación que están padeciendo hoy los trabajadores, y donde también son involucrados en esta situación todos los usuarios, porque lamentablemente hoy los usuarios no tienen el servicio de transporte público y le está generando un gran perjuicio a todos ellos, más allá de también el perjuicio que tienen los trabajadores de no poder percibir su salario. Entonces, obviamente están solicitando al intendente que articule los medios necesarios para que se pueda destrabar esta situación de conflicto. En un principio tenemos uno de los problemas que existe es que están retrasados los subsidios que vienen de Nación, ¿no es cierto?, con respecto al sistema de transporte público. Son 2 meses que está atrasado el subsidio y cada cuota, digamos, es de 10 millones de pesos, que si eso estuviese hoy al día, la situación sería completamente diferente, porque eso se habría utilizado para el pago de los salarios de los trabajadores y no tendríamos esta situación que estamos padeciendo en el día de hoy. Pero a su vez también sabemos que la situación está bastante complicada, no solamente en el ámbito local, sino que estamos viendo que esto se está replicando en todo el interior del país, porque lamentablemente esta situación del transporte urbano de pasajeros no es exclusiva de Bariloche, sino que también está atacando a todo el interior, como mencioné recién. Ahí estuvimos evaluando lo que es el presupuesto nacional con respecto a lo que es el transporte público, y se le está destinando al AMBA 65.000 millones de pesos para cubrir el subsidio del transporte público, y a todo el interior del país se le están asignando solamente 13.000 millones de pesos, o sea que sería una cuarta parte. Y obviamente esto después repercute en un montón de situaciones, porque hace que la tarifa sea más cara, porque lo que no se cubre por subsidio se tiene que trasladar directamente al costo del boleto. Entonces es algo que también nos preocupa, y vamos a tener que trabajar en coordinación seguramente con nuestros representantes nacionales para ver de qué forma se puede llegar a destrabar esto también, porque, vuelvo a repetir, no es solamente esta situación en Bariloche, sino que se está replicando en todo el interior del país. Caso Córdoba, por ejemplo, está en una situación, no sé si igual que nosotros o peor. Santa Fe, hay conglomerados urbanos importantes donde están padeciendo también la misma situación. Entonces creo que si bien nosotros tenemos que brindar las soluciones y las respuestas en el ámbito local, tenemos que mirar el cuadro completo, porque esto también hace a la calidad de servicio que se pretende que tengan los usuarios del transporte. Tenemos la obligación de empezar a ver cuáles son las alternativas viables para que de una vez por todas se empiece a brindar un servicio de calidad. Lamentablemente esto viene desde hace muchísimos años y muchísimos gobiernos han pasado y ninguno ha podido dar una respuesta que realmente le sirva a todos los usuarios. Esta situación de pandemia lo único que hizo fue visibilizar todos los problemas que existían y profundizarlo un poco más, pero el problema es preexistente también a la pandemia, eso lo tenemos más que claro. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo desde nuestro bloque y en conjunto con otros actores de otros bloques, estamos viendo la posibilidad de que se empiece a transparentar, porque antes, en la gestión anterior, se habían solicitado distintos informes que nunca fueron contestados. Entonces, cuando nosotros asumimos nuestra gestión, lo primero que hicimos fue empezar a solicitar esos informes y bueno, por lo menos pudimos avanzar un poco en eso, porque pudimos obtener la estructura de costo de la empresa. Y ahí fue donde encontramos que, por ejemplo, las unidades estaban dentro de la estructura de costo y que la estaba pagando el usuario, y también se estaba pagando con los subsidios que estaban viniendo para subsidiar a los usuarios. Y lo que estábamos haciendo en este caso es capitalizar una empresa, cosa que no corresponde. Esto es un problema que trasciende a los partidos políticos. Yo creo que es una cuestión que tiene que tener política de Estado. Tienen que estar todos los sectores tratando de trabajar, acompañar y abordar esta problemática, porque es la única forma de encontrar soluciones reales. Vuelvo a repetir, nosotros no deslindamos las responsabilidades de nadie. El Ejecutivo tiene parte de responsabilidad, la empresa tiene responsabilidad y seguramente los demás
demás actores, tanto en la provincia como en la nación, también las tienen. Nosotros, si bien pertenecemos a un espacio político, no dejamos de ver el cuadro completo y obviamente nosotros representamos a la ciudad y si tenemos que hacerlo más allá de que somos de extracción justicialista, si tenemos que hacer los reclamos a la nación también lo vamos a hacer, no nos vamos a callar por el solo hecho de pertenecer al mismo signo político. Creo que nosotros nos debemos a todos los ciudadanos de Bariloche y tenemos que trabajar en consecuencia. Hacemos un recorrido por el mundo de la cultura con una reedición más completa del libro Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche. La escritora y periodista Cristina Raffanelli da cuenta sobre la vida e historia de una de las exponentes de la cultura mapuche, filosofía milenaria que aún perdura. Se trata de una versión ampliada de la primera edición del 2011. El nuevo material cuenta con 400 páginas y 50 fotos, muchas de ellas inéditas, más entrevista y un viaje de la autora hacia la localidad de Chimpay para reunirse con el hermano de Aimé, Héctor Painé. Este libro, yo te diría que ahora sí puedo decir que mi trabajo quedó completo de alguna manera. El libro anterior, que fue en el 2011, lo presenté en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Fue el primer acercamiento a la vida de Aimé. Yo sabía que faltaban cosas, faltaba encontrarme con gente, faltaba el relato del hermano, fundamental. Y a la vez, a partir de que saqué el primer libro, viajé muchísimo con el libro y me fueron dando material, así que esta versión ampliada era necesaria. Había mucho más para decir de Aimé. Aimé fue una mujer excepcional, que fue la primera que salió, que yo vi, con su indumentaria antigua, con su trarilonco, con su pectoral, y todo lo que ella decía y hacía era sumamente coherente con esta valoración a su cultura, ¿no? Y lo que yo siempre señalo, y también está en el libro, es entender cuál era el contexto histórico-social de Aimé en el momento en que ella le tocó vivir y qué está pasando ahora, la diferencia de lo que está pasando ahora. También eso lo vas a poder ver en el libro. En el libro también está la gente, están los que siguen adelante con ese camino de difusión. Por eso también hay varias opiniones de personas muy importantes dentro de la cultura mapuche, cantoras. Hicimos hace poco una presentación online donde participó Beatriz Pichimalén, Anaí Rayén Mariluán de Bariloche, estuvo Cristian Aliaga, que es el director de Espacio Hudson, que es la editorial que publicó el libro, y también estuvo auspiciado también por la comunidad de los Toldos, y estuvo el hermano de Aimé desde Chimpay, que en el primer libro no había llegado a estar por una cuestión de desencuentro. Cuando yo viajé a Huergo, él no vino, y bueno, pero ahora en el nuevo libro sí. Así que es muchísimo más completo. Yo creo que la historia ahora sí es mucho más contundente, y todo lo que tenía que decir sobre ella lo dije, ya está. Y bueno, y ahora nos tocó que saliera después de tanto tiempo en plena pandemia. Entonces hicimos una presentación online, quedan pendientes las presentaciones físicas, digamos, ¿no? Los viajes y todo eso, bueno, por ahora no, pero sí te puedo decir que voy a estar en la Feria del Libro de Pico Truncado, que lo organiza la biblioteca Aimé Painé. Yo ya estuve presentando el primer libro hace algunos años, cuando recién salió, y bueno, lamentablemente no puedo ir hasta allá, pero voy a estar presente y va a estar el libro presentado también ahí. Bueno, Cristina,
hay que decirlo, digamos, tuviste la posibilidad de conocerla, ¿no? Personalmente, Aimé Painé, ¿en qué contexto fue? Y bueno, ¿qué te sucedió, ¿no? de ese encuentro que tuviste con ella. Mira, conocí a Aimé, bueno, en esa época estaba en Expreso Imaginario, y desde el primer momento que la vi me impactó, era bellísima, y era esta mezcla de princesa bien educada, pero porque ella había recibido mucha educación por su historia, pero a la vez ese anhelo a la tierra, a caminar descalza, a vivir la cultura mapuche le faltaba y era como una sed. Lo dijo, cuando dejé el coro me fui a mapuchear y yo sentía, bueno, cuánto amor, ¿no? Cuánto amor a las abuelas, cuánto amor a la cultura, y ella hizo que yo amara, pero aparte yo venía ya escribiendo sobre indígenas, porque en realidad en ese momento hablábamos así, porque escribíamos mucho sobre ecología, sobre el cuidado del planeta, el cuidado de la tierra. Y los pueblos originarios siempre fueron así, fueron los que te marcaron ese amor a la tierra, ¿no? Al cuidado, la no contaminación. Tenemos una segunda parte de esta nota con Cristina Raffanelli, pero nos vamos a ir a una breve pausa y estamos de regreso con esta información. Inicio de espacio publicitario. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. En Bariloche producimos más de 44.000 toneladas de residuos por año. El 40% de estos residuos es reciclable, pero apenas una pequeña parte se logra recuperar. En la Asociación Recicladores Bariloche llevamos más de 15 años separando estos residuos a mano. Es la manera que encontramos de crear nuestro propio trabajo y llevar el pan a nuestras casas. Hoy toda la comunidad puede colaborar con nosotros. Entrando en www.cep.com podés completar el formulario del CISEI, realizando un pequeño aporte voluntario mensual a través de la factura de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Nos podés ayudar a adquirir un vehículo para recolectar el material reciclable en su lugar de origen. Esperamos que te quieras sumar. Es por nuestras familias y por el medio ambiente. ¡Muchas gracias! Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en el último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Usted nos está viendo a través del canal 2 de aire, canal 10 de ABC. Continuando con esta información, 9 años después de la primera versión, la periodista y escritora Cristina Raffanelli volvió con una versión ampliada del libro Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche, que incluye nuevos testimonios. Se trata de una versión ampliada de la biografía de la cantante, publicada anteriormente en el año 2011, en la que se nos ofrece una investigación aún más nutrida sobre la historia del pueblo mapuche, sobre la historia de esta precursora y difusora de la cultura y de su pueblo, y sobre una labor que Aimé Painé ha abierto hacia el camino de la identidad cultural. Y evidentemente todos estos años que investigué sobre la vida de Aimé, también investigué y anduve mucho en la cultura, entonces es algo que me impactó muchísimo y influye en mi literatura. Estoy en pleno proceso de la nueva novela. Publiqué en 2008 Malén Cuyén. Ahora viene otra novela
que se llama La leyenda de Miyakura. Y estoy en pleno proceso. Bueno, y yo veo que Aimé y la cultura mapuche obviamente siempre va a estar presente. O sea, que fue eso lo que más me enseñó Aimé, ¿no? A amar la cultura mapuche como ella la amaba. Es imposible no darte cuenta de tantos valores humanos que tiene la cultura y esa relación con la tierra, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que estuve haciendo y sigo haciendo. Y este libro para mí es muy especial porque ella era especial. Ella era de una grandeza espiritual enorme. Y hay que escuchar lo que ella dice, porque realmente es muy lúcida, muy clara. Y lo que traté de hacer era justamente registrar todo lo que ella decía, ¿no? Que vos puedas leer y escuchar sus palabras, ¿no? Así que bueno, espero que eso lo haya logrado. Muy bien, Cristina, para la gente que por ahí quiera acceder a una de la publicación, ¿cómo puede hacer para contactarse? ¿Cuáles son las disponibilidades? Hay una librería acá, si se puede decir Librería Cultura, que tiene el libro, y si no, contactarse conmigo, Cristina Raffanelli, o Espacio Hudson también. Creo que ahora todo es así, se te envía por correo. Bueno, cuando hablamos de Cristina Raffanelli y Espacio Hudson es Facebook, ¿no? O las redes sociales. Sí, las redes sociales, sí, tal cual. Y yo estuve enviando por correo muchos libros y la editorial está haciendo lo mismo, porque en este momento no hay otra oportunidad, ¿no? Muy bien. Bueno, Cristina, muchas gracias y no sé qué más queda o resta, ¿no? para compartir o reflexionar acerca de este libro, Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche. No, en realidad yo quisiera resaltar la figura de Aimé como un ser que veo que no es solamente a mí, sino quien la conoció, quien pudo escuchar lo que ella decía, afectaba tanto a su vida. Fue una historia muy triste. Cuando vos conoces realmente su historia, te das cuenta que toda esta vuelta a sus raíces y su necesidad de raíz, ahí lo que te enseña es que ningún ser humano puede vivir desconectado de su raíz, ¿no? Entonces, acá hubo una historia indígena que se quiso ocultar, que se quiso silenciar, hubo un genocidio, y las abuelas también trataron de silenciar para sobrevivir, para que a su gente no le pase nada. Y este proceso es necesario que se conozcan. Basta de decir que los matacos habitaban, comían, los mapuches están vivos, es lo que decía Aimé, están vivos. Y bueno, y nadie ha podido exterminar una raza en la historia. Mirá, tenemos los nazis, no han podido con los judíos, tampoco han podido con los mapuches ni con ninguno de las razas, de todas las razas en América, ¿no? Todas las razas indígenas. Así que bueno, lo importante es conocer esta otra historia, que es la historia indígena. Lo que cuenta Aimé es desde su perspectiva como indígena, y creo que esa es la visión que uno tiene que tener para poder entender qué fue lo que pasó, ¿no? Qué fue lo que pasó en este país y en toda América, ¿no? Esta colonización, justamente hace poco se festejaron se conmemoraron años del 12 de octubre, que en vez de haber querido esclavizar a la gente originaria y hubiera habido un intercambio, estaríamos hablando de otra historia. Cambiamos el eje de la información. Al ser consultados por la reapertura del turismo a Bariloche, los técnicos y profesionales de la salud señalaron que el tema de los turistas es un tema de debate. En este contexto de pandemia, hubiera sido bueno que se nos hubiera consultado y ser parte de este diálogo, puntualizaron Sergio Caporale de la Asociación Técnicos y Profesionales de Hospital. Queríamos
pedirles una opinión acerca de la apertura del turismo a nuestra ciudad, que van a venir alrededor de 500 turistas en esta primera etapa. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Y se habla, se discute, se charla aquí en los trabajadores de la salud? Es un tema de debate, pero sin embargo creo que desde nosotros no somos eruditos en manejo de turismo, sí somos eruditos en manejo de la salud. Hubiera sido una buena idea que también se consulte y fundamentalmente, antes de meter un tema conflictuado como es el tema de abrir el turismo, se nos hubiera, uno, consultado y dos, resuelto todos los problemas que nosotros tenemos. Si vamos a ser socios en hacer que la ciudad se ponga en movimiento, algo que todos queremos, porque entendemos los problemas de la comunidad, queremos ser parte en el diálogo, pero también lo más importante es que nos tengan atendidos y cuidados en nuestros bolsillos. No estaría bueno que se abra el turismo, se incrementen los casos, amortiguemos nosotros eso, porque siempre lo vamos a amortiguar, siempre vamos a estar acá. Con 10 pacientes COVID o con 1000 vamos a estar repartiendo los insumos y a veces descuidando nuestra salud. Nos gustaría que por lo menos nos sintamos que nos atienden. El 8 de octubre de 1995, todo el pueblo de Dinahuapi y también aquí de la ciudad de Bariloche, con miles de personas y familias, se unían para proteger el último tramo del río Limay de una represa denominada Segunda Angostura. La intendenta de Dinahuapi rememoró este acontecimiento que se convirtió en un símbolo de fuerza a favor de la protección de nuestro entorno natural y marcó parte de la historia de los habitantes de estas localidades. El 8 de octubre se cumplieron los 25 años del primer abrazo, que bueno, fue en su momento, bueno, ya saben casi todos, qué tuvo que ver, fue evitar la construcción de una represa Segunda Angostura. Yo en ese momento participé en la comunidad de la cuenca, fui parte de la comunidad, y la verdad es que fue impresionante lo que pasó ese día, ¿no? Desde todo punto de vista. Este año se cumplían los 25 años, bueno, yo ahora, al estar acá, tenía como muchas expectativas, y bueno, la pandemia cambió todo, no solo nos cambió la vida, sino que cambió todo lo que teníamos programado. Sin embargo, hicimos un abrazo virtual con la participación de un montón de gente y de gente de la cultura y de vecinos y demás. Hicimos un abrazo virtual y por otro lado hicimos un pequeño acto, el 8, en el río, en el lugar donde se hizo el abrazo, porque no podemos hacer un acto como nos hubiera gustado. Pero sí creo que lo más importante de este 8 de octubre fue que nosotros convocamos muy pocos podíamos ser, pero convocamos a las personas que fueron muy representativas allá en el año 95, ¿no? Parte de la gente que estaba en la comunidad, el comisionado que estaba en ese momento en la comisión de fomento, la directora de la escuela, porque la escuela intervino, participaron los chicos, no solo participaron ese día, sino con trabajos. Así que bueno, fue un acto pequeño, pero como muy representativo. Yo ese día incluso lo que dije es que para mí cada uno de ellos representaba, no sé, 400, 500 personas, ¿no? Bueno, pusimos un cartel alusivo a los 25 años, un cartel que lo pensamos y se diseñó y que tiene que ver con ver a través del cartel el agua del río, ¿no? Así que bueno, fue muy emotivo, a pesar de que éramos poquitos. Lanfré cantó la canción Al Limay, así que bueno, muy emotivo, pero muy solitarios, digamos, pero tiene que ver con la pandemia, ¿no? Por supuesto. Mónica, ¿qué tiene cuál es la relevancia, cuál es la significancia que tiene el río Limay para la comunidad, ¿no? Tanto de Dinahuapi, para Bariloche, para todos aquellos que salieron a defenderlo?
Bueno, en realidad el río Limay es de todos y no es de nadie, ¿no? El tema de la construcción de una posible represa más cerca nuestro, porque digamos también está Licura y está Piedra de Águila y está el Chocón, hay varias represas sobre el río, pero esta segunda angostura, al estar más cerca nuestro y digamos sabemos lo que significa que una represa, digamos, se forma un lago donde desaparece un montón de lugares que hoy circundan el río. Hubiera cambiado mucho, porque hubiera cambiado incluso el nivel del lago Nahuel Huapi. La represa, tengo entendido que lo que hacía era regular el nivel del lago de acuerdo a la necesidad que tuvieran de la represa. Entonces iba a cambiar todo, iba a cambiar la desembocadura, como iba a cambiar toda la costa del lago. Por eso en el año 95 participó Villa La Angostura, participó la Municipalidad de Pilcanilleu. O sea, ¿por qué? Porque no afectaba solo al lugar, sino que afectaba a toda la comunidad. Por eso era tan importante lograr que esta represa no se construya. En realidad lo que se logró es que se detuviera el proyecto, pero está latente, ¿sí? Está latente, por eso seguimos atentos nosotros a que esto no vuelva a resurgir este proyecto. Bueno, en algún momento puede suceder, ¿no? Por eso también sí, el hecho de las conmemoraciones ayuda a reafirmar la memoria, ¿no? Claro, tal cual. Lo que además nos parece muy importante es que la gente esté al tanto, ¿no? Que la gente sepa de qué se trata. Incluso los niños, porque los niños que participaron en aquel momento como alumnos de la escuela, hace 25 años, hoy tienen, por supuesto, todos más de 30, ¿no? Ya son adultos. Esos chicos saben muy bien, pero hay toda una generación que vino después que a lo mejor no se enteró y que hoy son adultos. Entonces hay que continuar con esta enseñanza para que, por supuesto, si hay una nueva lucha, van a tener que ellos salir a defender el río. Esa es la intención, que esto no se olvide y que sigan tomando estas banderas de la defensa del río las generaciones que vienen detrás nuestro. Ahí pasaban las palabras de Mónica Balseiro, la intendenta de la vecina localidad de Dinahuapi. Ahora pasamos a las farmacias de turno para este viernes 16 de octubre. Cumbre 2 en Gallardo 701, Zona Vital Mitre en Mitre 609 y Farmacia Visconti en 12 de octubre 1708, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este día viernes 16 de octubre. Cumbre 2 en Gallardo 701, Zona Vital Mitre en Mitre 609 y Farmacia Visconti en 12 de octubre 1708, y esta última está abierta hasta las 23 horas. Cuatro Loncos es un documental que narra la vida, muerte y profanación de los restos mortales de tres grandes caciques de la Pampa y Patagonia, Mariano Rosa, Cipriano Catriel y Juan Calfucurá, quienes luego de la sangrienta campaña del desierto fueron profanados en nombre de la ciencia, cuyos cráneos terminaron engrosando las colecciones de los museos antropológicos argentinos, y de un cuarto lonco o cacique, el irreductible Vicente Pincén, quien una vez detenido por el coronel Villegas, solo pudo ser capturado en 4 famosas placas fotográficas. Este es un documental que viene al término de la programación de Walking Tour, Muley Zungur, donde hay novedad, donde hay noticias, así que lo invitamos a todos a que se queden disfrutando de este material audiovisual. Nos despedimos, nos reencontramos el día lunes con más novedad y más noticias a las 13 horas aquí por el canal 2 de aire, canal 10 de ABC. Que tengan todos un muy buen fin de semana, cuídense mucho, memoria Pulamuen, Capeu Cayal.